Muy buenas noches, estimada maestra, compañeros. Somos el grupo número 3 y vamos a exponer acerca de la jurisdicción indígena y su comparativa en el Cono Sur. Una breve introducción. La jurisdicción indígena en el Cono Sur es un pilar del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Cada país tiene enfoques distintos sobre su enlace y la relación con la justicia estatal. Este análisis comparativo examina sus fundamentos legales, limitaciones y desafíos, considerando la autonomía indígena y su amortización en los sistemas jurídicos nacionales. En este análisis técnico y jurídico de la jurisdicción indígena del Cono Sur, evalúa su marco normativo, competencia y relación con la justicia estatal. Desde una perspectiva de derechos humanos, se examina cómo garantizar la autonomía indígena en el acceso a la justicia y el respeto a los principios como el pluralismo jurídico y la igualdad. Como algo fundamental, también se podría decir que en el Ecuador se reconoce 15 nacionalidades indígenas y 18 pueblos indígenas, además del pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio. Análisis técnico, Gracias. jurídico y derechos humanos. Hablemos un poco de la jurisdicción indígena, que es el sistema de justicia que ejercen las comunidades originarias dentro de su propio territorio, basadas en sus costumbres, tradiciones y normas, con el objetivo de resolver conflictos de manera autónoma en el Ecuador. Las más representativas en el Ecuador se refieren a lo que es Shuar, Quichua, Agua, Quichuas del Oriente y los Mapuche. Entre las otras que tenemos, las comunidades son sistemas jurídicos propios, que son diferentes del sistema judicial estatal, y en muchos casos estas normas son basadas en la cosmovisión indígena, que se centra en la armonía como la naturaleza, el respeto hacia ella. Cada una de estas comunidades tiene sus propias prácticas y procedimientos. La administración de justicia es acorde a su comunidad. Con respecto a los ámbitos de las resoluciones que contienen ellos, se ejercen bajo lo que se llama la variedad de conflictos dentro de su territorio. Esto incluye disputas territoriales que son de vital importancia debido a la defensa de su territorio central, las disputas familiares relacionadas con respecto al mutuo y la convivencia comunitaria y conflictos civiles y penales. Un ejemplo práctico para las resoluciones indígenas y tensiones con la justicia ordinaria sería, podría ser una disputa territorial que hubo entre dos familias en la comunidad Shuar. En este caso, los ancianos de las comunidades actuaron como mediadores, llegando así a un acuerdo que incluyó la restitución de las tierras y un ritual de reconciliación. Sin embargo, uno de los mayores desafíos para la jurisdicción indígena en el Ecuador en su relación con la justicia ordinaria son los tribunales nacionales que a veces cuestionan las decisiones indígenas, generando conflictos jurisdiccionales. Comparación con el Cono Sur, Chile, Bolivia y Paraguay. En comparación con el Ecuador, otros países del Cono Sur tienen diferentes niveles de reconocimiento de la justicia indígena. En Chile, la justicia indígena está ilimitada a la consulta previa de la Ley Indígena número 19253, mientras que las comunidades mapuche demandan mayor autonomía. En Bolivia, la constitución del Estado plurinacional otorga a la justicia indígena el mismo nivel que la justicia ordinaria, lo que lo convierte en un modelo avanzado. En Paraguay, aunque la constitución reconoce derechos indígenas, la implementación práctica es limitada, lo que dificulta el ejercicio de su autonomía. En relación con derechos humanos, el impacto objetivo y conflictos, la justicia indígena está respaldada por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU que sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto refuerza su legitimidad y su papel en la protección de la identidad cultural y en los derechos de autodeterminación. Sin embargo, existen tensiones entre algunas prácticas tradicionales y los derechos humanos universales, como por ejemplo en algunos casos las resoluciones que pueden afectar la igualdad de género o el derecho de debido proceso, lo que genera dilemas éticos y legales.
La justicia indígena y los derechos humanos. Los presupuestos técnicos de la justicia indígena destacan por su papel en proteger la autodeterminación y la identidad cultural, como lo establece la Declaración de los Derechos Humanos sobre los pueblos indígenas. Asimismo, el convenio 169 es transversal y refuerza su legitimidad al reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional. En cuanto a su relación con los derechos humanos, esta jurisdicción presenta aspectos positivos, como la promoción del pluralismo jurídico, el respeto a la diversidad cultural y la provisión de la justicia accesible. Adapta a los contextos sociales. Por ejemplo, Dolores Cacuango, que fue una activista indígena que luchó por temas de la igualdad de género, la resolución de estándares internacionales y los castigos físicos. También Tránsito Amaguaña, que fue una activista muy reconocida indígena que luchó por los derechos de los indígenas que eran esclavizados y solo por el hecho de ser indígenas y por su vestimenta, por su físico y por ser analfabetos, ya que no tenían acceso a la educación. Este balance entre la autonomía cultural y respeto por los derechos humanos es clave para fortalecer el sistema de justicia indígena como un modelo exclusivo y respetuoso. Gracias. Antecedentes históricos y su evolución. Es importante destacar que la jurisdicción indígena tiene raíces profundas en las culturas ancestrales de América Latina. Desde tiempos prehispánicos, las comunidades indígenas han resuelto conflictos internos mediante sus propias normas y tradiciones. Con la llegada de la colonización, muchas de estas prácticas fueron relegadas, pero sobrevivieron en ciertas comunidades. En Ecuador, el reconocimiento formal de la justicia indígena se dio en la Constitución de 1998 y se consolidó aún más con la Constitución de 2008, que establece un Estado plurinacional y garantiza el respeto a estas prácticas. Este reconocimiento no solo preserva la identidad cultural, sino que también fortalece la autodeterminación de pueblos indígenas. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación del grupo número 3.